Muy bienvenida, iglesia. Una vez más nos encontramos acá en esta reunión en línea. Qué bueno poder estar juntos, unidos en un mismo sentir, adorando a nuestro Dios y compartiendo juntos una porción de su palabra. Qué bueno. Ahí donde estás te animo a que cierres tus ojos y que ahí con tu familia, unidos en el mismo sentir, podamos orar y darle gracias al Señor Jesús por este tiempo, por poder estar juntos, por poder compartir hoy, Señor. Gracias, Padre, porque podemos, Señor, estar unidos en un mismo sentir para adorar, para exaltar, Señor, tu nombre. Señor Jesús, háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor Jesús. Sé tú hablando a cada vida, a cada corazón, Señor Jesús, a cada familia. En el nombre de Jesús, Señor, trabaja en cada una de nuestras vidas, Señor Jesús, y háblanos de una manera que pueda, Señor, cambiar y sorprender cada uno de nuestros corazones, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde estás, te animo a que agarres tu Biblia ahí en familia y que podamos compartir juntos esta porción bíblica que Dios ha puesto en mi corazón y que quiero compartir con vos, ¿sí? En este día. Dice como título, Dios inmutable, ¿sí? Aquel que no cambia. ¿Cuántos creen eso? Que tenemos un Dios que no cambia, que permanece fiel, que no es alterado por ninguna circunstancia, sino que Él está a pesar de, ¿no? Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Declaramos esto, Jesucristo es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Qué hermosa esta palabra de poder decir el Señor permanece inmutable, ¿no? Permanece y no cambia. Y ahí te quiero invitar a que busques en Ezequiel capítulo 37 una porción bíblica que es muy conocida, que nos habla ahí, el valle de los huesos secos, ¿sí? Dice así Ezequiel capítulo 37 versículo 1 para que lo leamos juntos ahí en familia. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dice Ezequiel, Señor, todo tú lo sabes. Versículo 4, me dijo, entonces profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Versículo 5, y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, a vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubrirá piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Y entonces dice que Ezequiel dice, profeticé como me había mandado, como me había dicho, y hubo ruido, y dice que los huesos se juntaron hueso con hueso. En el versículo 7, en el versículo 8 dice, y miré, y aquí que los tendones estaban, la carne estaba, subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero faltaba algo, faltaba el espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre los muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entró, dice, espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Abatido estaba el pueblo de Israel en este tiempo, ¿no? En un tiempo donde habían sufrido una derrota, en un tiempo donde estaban esclavos, cautivos, exiliados y estaban en un tiempo de cautiverio, esparcidos, con sus corazones quebrantados, con sus corazones devastados, muertos en fe. Estaba ahí, como dice en el versículo 11, sus huesos secos, muy parecido a lo que ellos estaban viviendo en este tiempo, era este valle de huesos secos que le mostraba Dios a Ezequiel en esta palabra, ¿no? Dice que su espíritu estaba muerto, sus corazones estaban marchitos, sin esperanza de que Dios restauraría su nación. Así estaba el pueblo de Israel en este tiempo. Una vez más, el pueblo se había olvidado de la promesa que Dios había puesto en sus vidas, de que los iba a restaurar,
rescatar. Y se habían olvidado de todo lo que Dios ya había hecho para este pueblo. Y se habían olvidado de su fidelidad. Se habían olvidado de tantas promesas que había hecho Dios sobre sus vidas, sobre sus corazones. Y Dios entrega esta visión a Ezequiel para mostrar su fidelidad al pueblo de Israel. Israel estaba desesperado, con un espíritu realmente devastado, seco, alejado de Dios. Pero hay algo que necesitaban. Ellos necesitaban desesperadamente a Dios. Necesitaban la seguridad de Dios. Necesitaban de sus promesas. Y saben que ellos se habían olvidado que tenían un Dios inmutable. Un Dios que a pesar de todo nunca había cambiado y Él permanecía siendo fiel. Y por eso es que a pesar de esta rebeldía que estaba viviendo y de estar alejado de Dios, Dios con su inmenso amor trae y le muestra este pasaje bíblico, ¿no?, que acabamos de leer en visión a Ezequiel, y le dice: yo voy a restaurar a Israel, yo voy a restaurar esta tierra, yo la voy a hacer de nuevo en el nombre de Jesús. Así fue su palabra en este tiempo. La visión de los huesos secos ilustra cómo Israel estaba pasando por este tiempo tan triste, abatido. Pero esta visión muestra cómo Dios iba a revivir, iba a restaurar por una acción tan amorosa, sobrenatural y poderosa de parte de Dios. Dios tenía algo especial para este pueblo y Dios no se había olvidado todo lo que había decretado para él. Y en medio de esa restauración, Dios estaba diciendo, Dios estaba hablando y estaba diciendo: mi promesa va a ser cumplida, mi promesa, todo lo que he dicho va a ser cumplido. Fíjese lo que dice en el versículo 12: por tanto profetiza y dile aquí a ellos, dice Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y dice el versículo 14: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y he dicho y hice, dice Jehová. Amén. Había dos restauraciones que estaba haciendo Dios. Una era la restauración física, política en la tierra, ¿sí? Traer a Israel de ese cautiverio. Y en la segunda medida era una restauración en su fe, una restauración espiritual. Ellos estaban secos en gran manera. Dice ahí cuando le muestra a Dios a Ezequiel en esta visión. Tal vez hoy te encontrás así, tal vez hoy tu espíritu está abatido. Tal vez hoy tu alma está seca, está necesitada de Dios. Tal vez tu fe está muerta en este tiempo. Tal vez hoy te sentís como este pueblo de Israel, con un corazón seco, con un corazón abatido, con un corazón desesperado. Pero déjame decirte que en medio de tu desierto, ahí está Dios. En medio de tus pruebas, de tus luchas, ahí está Dios. Por eso es importante que podamos entender y reconocer que Dios es inmutable, que Dios no cambia a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de cómo nos comportamos nosotros. Dios no cambia. Amén. Y aunque hoy en la situación en la que estés viviendo, por lo que estés pasando, veas tantas cosas malas y negativas, y lo último que ves en esa situación es Dios. Dios es el primero que está para sacarte de ese desierto en el nombre de Jesús. Por eso declara sobre tu vida. Si tal vez estás pasando por enfermedad, por un tiempo económico difícil, declara sobre tu vida, declara un espíritu nuevo, declara prosperidad, sanidad. Dios va a restaurar, y Dios lo primero que quiere restaurar es tu fe, quiere animarte a creer, que creas. Dice que cuando nosotros creemos en Dios es porque tenemos nuestra confianza en pleno en lo que Dios puede hacer frente a dificultades, frente a cosas que se pueden presentar. Dice ahí la Biblia una historia muy conocida de Bartimeo. Cuando Bartimeo sabía que Jesús iba a pasar por ahí, dice que gritó, él no podía ver, era ciego, y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar, y aquellas personas que estaban a su alrededor lo quisieron callar, pero él gritó aún más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús, cuando lo oyó, lo mandó a llamar
caminar y lo trajo y le dijo, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que sucede? Y este ciego le dijo, quiero ser sano, quiero recobrar la vista. Y Jesús le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. Esa mujer con flujo de sangre que había dicho en ese momento, que la Biblia ahí lo detalla y dice, si tan solo tocar el borde de ese manto, yo sé que seré sana. Y así fue, entre la multitud, esta mujer pasó y llegó a tocar simplemente el borde del manto de Jesús. Y dice que Jesús sintió que había salido poder de él. Y dice que cuando miró y fijó quién era la que había tocado ese manto, y ella dijo, yo, Señor, y le cuenta su situación, Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Qué importante es tener fe y creer en lo que Dios puede hacer frente a las circunstancias, frente a las situaciones que estamos viviendo. Por eso, si hoy tu fe está abatida, si tu fe hoy está seca, si has dejado de creer en Dios, es tiempo de que reavives tu fe. Es tiempo de que declares sobre ese espíritu seco un tiempo nuevo de parte de Dios, en el nombre de Jesús. Y dice 1 de Pedro 1:7 que la fe es mucho más preciosa que el oro. Miren cuán valiosa es la fe, mucho más preciosa que el oro, más valiosa que el oro. Creer en Dios, poner nuestra confianza en Dios, es declarar que tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de lo que estamos viviendo, aunque muchas veces tal vez nos enojamos y decimos, Señor, no te puedo ver. En medio de ese proceso, en medio de tu desierto, está Dios actuando de una manera sobrenatural. Tu espíritu puede cambiar, tu fe puede cambiar, tu ánimo puede cambiar, pero Dios sigue siendo fiel, porque Él no cambia, porque Él es inmutable. ¿Sabes por qué? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él permanece y sigue siendo fiel. Fe es creer en medio de las situaciones difíciles, de la prueba, saber de que Dios va a actuar a favor de eso. Fe es creer en este Dios y depositar toda nuestra confianza en Dios en medio de las adversidades, en medio de las luchas. Cuando ahí tu corazón quiere desfallecer, donde no das más, ahí actúa el poder de Dios en fe, con tu vida, con tu corazón, con tu familia. Él restaura. Y aquello que has visto perdido, devastado, como lo tenía este pueblo de Israel que estaba viendo su ciudad, su pueblo, su espíritu devastado, como ahí se dice en el versículo 11. Yo te animo a que hoy puedas declarar sobre todo eso que hoy estás viviendo, que tu fe es nueva, restaurada en el nombre de Jesús. Porque Dios no cambia, Dios permanece inmutable, Dios permanece firme en toda situación. Y déjame decirte para terminar y contarte un testimonio de estos días que he estado pasando y viviendo. Y hace muy poquitos días estábamos en mi casa, mi mamá vive atrás de mi casa y tiene una casita de esas americanas prefabricadas, y por ahí escuchábamos con mi esposo, estábamos ahí con una de mis ahijadas, con los nenes, y escuchábamos que mi mamá grita fuego, fuego, y sale corriendo para adelante. Y ahí donde salgo afuera junto con mi esposo, veíamos una llama, la casa lindera, su fondo se estaba prendiendo fuego. Y había una llama alta. Y ahí nomás agarré el teléfono, llamé a los bomberos y me puse a orar. Y me puse a declarar en ese lugar una muralla de ángeles, un fuego que se disipaba en el nombre de Jesús. Y mi mamá en su desesperación decía, se me prendió fuego la casa, perdí todo. Ahí ella tiene el termotanque, el aparato del aire, todo justo en ese lugar. Y había menos de 1 metro separando ese incendio de la casa de mi mamá. Y en un momento yo miro y había el fuego arriba de la casa de mi mamá, y llorando y clamando una y otra vez, muralla de ángeles en ese lugar. Y empecé a caminar de lado a lado orando. Los vecinos que estaban por arriba del techo me miraban, y inclusive uno dice, si tenés agua, tirá, le dice a mi esposo, nos dice a nosotros, y nosotros no teníamos una sola gota de agua porque no había luz. Si no hay luz, no tenemos agua en mi casa, no en mi barrio. Y ahí fue donde solamente tenía herramienta mi fe, solamente
solamente podía confiar en mi Dios, solamente podía tener fe en mi Dios. Y oré y clamé, y en un momento yo estaba en la reja de mi casa orando y clamando y mirando, y viene mi vecino de enfrente que está apartado y se puso a orar conmigo y decir en el nombre de Jesús, y no sé qué le pasó en ese momento por la cabeza, pero se puso a orar y me dice: Jezabel, yo tengo agua, yo traigo. Y empezaron a venir vecinos de enfrente con baldes de agua. En un momento me dice mi esposo, tiraban agua de la zanja, baldes de arena, no sé, en un momento eran un montón de vecinos hasta que llegaron los bomberos, que eran 3 dotaciones de bomberos. En ese momento, ustedes fíjense qué grande fue ese incendio. Se incendió una casa y un galpón al lado. Y déjame decirte que en el medio de la desesperación, jamás en ningún momento dudé de lo que Dios podía hacer. En ese momento mi única herramienta era orar. Así que te animo a que puedas depositar tu confianza en Dios. Cuando terminó el incendio, los bomberos se fueron. Mi esposo me dice, era de noche, me dice, no hay nada, tiene todo bien, el termotanque bien. No se podía ver mucho. Y digo, gracias Señor Jesús porque tú has puesto tu mano. Y le decía a mi mamá, gracias al Señor Jesús porque había hecho este milagro. Y al otro día me levanté y lo primero que hice fue ir a ver. Y había nada había en ese lugar. Estaba todo intacto. ¿Por qué? Porque la mano de Dios estuvo en ese lugar. En la mano de Dios estuvo en ese lugar y su fe estuvo primera. Por eso te animo a que actives tu fe en medio de la dificultad y aún puedas traspasar esa fe a aquellos que están en desesperación, que están abatidos, que están tristes, que están mal. Dios actúa a favor de tu vida cuando pones su fe en acción en el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, te animo a que cierres los ojos y declares en este momento sobre el desierto que estás viviendo, sobre la circunstancia que estás viviendo. Declares en el nombre de Jesús que esos huesos secos reviven, que ese espíritu muerto revive. Declaramos en este tiempo un tiempo nuevo, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, donde declaramos, Señor, que las familias son restauradas, que los matrimonios son restaurados, que los hijos, Señor, relaciones entre los padres y de los hijos son restaurados, que nuestro espíritu es restaurado, Señor, en ti. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos un tiempo nuevo, un tiempo de bendición, un tiempo donde tú harás volver a tu pueblo, Señor, a esos hijos esparcidos, Señor, a tu casa, Señor Jesús, a tu morada, Padre, a orar y a clamar y a decir, Señor, yo reconozco como mi único Dios, yo te reconozco como mi Dios inmutable que no cambia. Deposito toda mi confianza en ti y en ti creo, Señor, en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, si tal vez es la primera vez que estás escuchando algo de parte de Dios, hace conmigo esta oración y decirle, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón, Señor Jesús, yo te entrego mi vida. A partir de hoy, Señor Jesús, comienzo a caminar contigo. Creo, Señor, en lo que tú puedes hacer. Necesito tener esta fe. A partir de hoy, Señor Jesús, te recibo en mi corazón, oh Dios, como mi único Salvador. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a tu iglesia. Declaramos este tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo de restauración, de familia, Señor, restaurada, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestra condición humana, Señor Jesús, tú te mantienes inmutable, oh Dios. Gracias, Señor Jesús, porque tú no cambias por nada del mundo. Gracias, Señor Jesús. Tuya es la gloria. Amén y amén. Dios te bendiga mucho. Bendigas a tu familia y declárate en fe y en victoria en este tiempo. En medio de tu desierto, Dios está como Dios inmutable.